Bueno, en más de una oportunidad hemos hablado del riesgo que conlleva para la salud la obesidad. Pero ahora con este tema del coronavirus y la gran posibilidad que tenemos todos de contagiarnos de alguna manera, el problema de la obesidad pasa a ser un factor de comorbilidad muy alto y de ocupación muy alta de camas críticas en los hospitales. Vamos a tratar de entender por qué. Se lo vamos a preguntar al doctor Diego Gaspós, que está en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Buenos días, gracias por el brindarnos el espacio para charlar sobre esto. Bueno, justamente nos preguntábamos esto. ¿Por qué la obesidad es un factor de riesgo ante la llegada del COVID-19? Bueno, la obesidad ya desde que arrancó la pandemia tanto todos los organismos oficiales de los distintos países como la CDC de Estados Unidos y sus equivalentes en China, en la Unión Europea, fueron analizando los datos de todos los pacientes infectados, internados, que han necesitado cuidados críticos, y se terminó de evaluar la real necesidad de calificar a la obesidad como un factor de riesgo independiente de todas las otras enfermedades que suelen estar asociadas en el paciente obeso, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión y otros tipos de enfermedades respiratorias. Doctor, le hago una consulta porque en el último boletín oficial, hace un par de días, se publicó una reducción de lo que es el índice de lo que se considera obesidad, con la intención de que muchas personas que hoy están de licencia, porque obviamente son consideradas por su masa corporal obesas, puedan volver a trabajar. ¿Cómo debe entenderse esto, teniendo en cuenta la realidad que vivimos y la curva de contagios tan alta? Bueno, el riesgo que produce la obesidad de que un paciente contagiado por COVID tenga una mala evolución, requiera internación, requiera oxigenoterapia o requiera cuidados críticos, es mayor mientras mayor el índice de masa corporal. Pero ¿qué pasa? Existe un rango cuando un paciente está entre un índice de masa corporal de 30 y 35, que es lo que en algunas situaciones se puede denominar como obesidad grado 1, que si bien tiene un riesgo aumentado, no es tanto mayor o no se equipara con otros tipos de enfermedades, como por ejemplo un diabético insulino resistente, insulino requiriente, un asmático, un paciente con EPOC. Entonces, existen ciertos juicios de valores que están haciendo algunas organizaciones, independientemente de lo que se ha decretado en el boletín oficial, para intentar estratificar el riesgo de cada uno de esos pacientes obesos según la existencia de otras comorbilidades y principalmente para no tener un impacto tan crítico en la fuerza laboral, principalmente. Doctor, ¿cuándo comienza a ser obesidad y cuándo es sobrepeso? Bueno, la Organización Mundial de la Salud usa un parámetro que es el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la altura, y define al paciente con sobrepeso cuando tiene un índice de masa corporal por encima de 25 y lo define como obeso cuando tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Esto es una herramienta muy útil y muy práctica, pero por supuesto no siempre se aplica a todos los contextos. Va a haber personas con un fenotipo, o sea, con una estructura corporal mucho más grande, que tal vez tengan un índice de masa corporal de 25, pero que no tengan sobrepeso. Claro. Y en algunas oportunidades, dependiendo del acceso a la tecnología, eso también se puede definir según la composición corporal, o sea, cuál es el porcentaje de grasa corporal que tiene esa persona. Pero por lo general la herramienta más práctica que cualquier médico puede tener en su consultorio es la relación entre el peso y la altura, y algo que también cualquier persona puede hacer desde su domicilio con el acceso a una balanza y una cinta métrica. Doctor, le hago una consulta, teniendo en cuenta la experiencia que ustedes tienen allí en consultorio, en el Centro Médico de Jerárquico. ¿Hay mayor consulta sobre los tratamientos para bajar esos kilos de más y empezar a ajustarse? O por lo menos algunas empresas se han puesto en contacto con ustedes para tratar de reducir este índice de masa corporal de algunos trabajadores con la intención de que puedan volver a la actividad en plena pandemia.
Sí, el aumento de las consultas ha sido muy importante en este último tiempo, porque lamentablemente los hábitos que muchas personas han adquirido durante esta última pandemia, en donde se han restringido mucho en la salida, ha aumentado radicalmente el sedentarismo en muchas personas, desde forma particular como en algunas empresas ya se han contactado con nosotros como para empezar a trabajar de forma más orgánica para poder mejorar estos parámetros en estas personas, reducirle el riesgo de desarrollar otras enfermedades metabólicas en el corto o en el mediano plazo, y por supuesto reducir el peso por una cuestión tal vez un poco más personal y en algunas situaciones también de imagen corporal. Doctor, hoy en día, ¿hay alguna franja etaria que esté más complicada con la obesidad? Bueno, la obesidad es una de las epidemias silentes que hay actualmente, pero cada vez se ven pacientes más obesos con índices de masa corporales más extremos a edades cada vez menores. Hace 15, 20 años el índice de masa corporal promedio de una población mayor de 35 era radicalmente mayor que el de la población menor de 35 años. Eso se ha ido modificando e inclusive existe también chicos, niños, adolescentes con obesidad que también tienen estos problemas. Pero lamentablemente el mayor riesgo que se le traduce a la obesidad es en el paciente muy añoso, el paciente que ha tenido muchos más años de obesidad para desarrollar otras comorbilidades y por supuesto para desarrollar más riesgo en el contexto actual de la pandemia. Doctor, la última consulta de mi parte, me quedé pensando lo que mencionaba anteriormente sobre este aumento de consultas. ¿Se puede reducir esta masa corporal? ¿Se puede pasar de una obesidad a un sobrepeso en un corto plazo? ¿De tratamientos de cuánto tiempo estamos hablando? Obviamente cada uno tiene su particularidad porque cada paciente es único, pero más o menos, ¿de cuánto es el tiempo que hablamos para la condición óptima? Bueno, nosotros por lo menos en CIVIS, el tratamiento que proponemos no es un tratamiento rápido en donde le vamos a restringir enormemente la ingesta o hacerle planes de entrenamiento excesivos para intentar bajar de peso de forma muy rápida. No porque esos tratamientos no sean efectivos, sino porque son difíciles de sostener en el tiempo. Lo que nosotros intentamos trabajar es sobre los hábitos alimentarios que tiene cada persona y sobre la educación que cada uno tiene sobre su propia nutrición. En los tratamientos, por lo general, uno busca un descenso de peso paulatino, sustentable, y existen personas que pueden arrancar desde una obesidad inclusive de grado 2, o sea, con un índice de masa corporal mayor de 35, y en 4 a 6 meses pasar a un índice de masa corporal de 30, como hay personas que pueden necesitar más tiempo, 6, 7, 8, 9 meses. Todo depende también de los factores de contención que tengan en la familia, si es simplemente una sola persona obesa en el contexto familiar o son múltiples, porque por lo general eso está asociado a cuestiones conductuales muy arraigadas dentro del núcleo familiar y del núcleo íntimo. Doctor, nosotros le agradecemos enormemente este contacto y obviamente los detalles que nos ha dado sobre esto que, como usted decía, es una epidemia silente que la padecemos en toda Argentina, pero que nos acordamos desafortunadamente cuando forma parte de otro factor de riesgo muy alto de muertes a raíz del coronavirus. Gracias, doctor, y que tenga buen día. No, gracias a ustedes.